Hello guys, good afternoon. I hope that you are having a great time. Today I will show you the activities and the topic we are going to be working with next week. And remember that the explanation will be in Spanish, so as you understand all of the things we are going to work with, ¿ok? Bueno, ¿se acuerdan chicos que la semana pasada estuvimos hablando del pasado simple y lo dividimos en dos partes? El pasado simple con el verbo to be, que era was, were, y el pasado simple con otros verbos. Y hablábamos de que el pasado simple, cuando lo trabajamos con otros verbos, tenemos que dividirlos, estos verbos los tenemos que dividir en dos, en regulares e irregulares, ¿ok? Regular and irregular. Los verbos regulares son aquellos que al escribirlos en tiempo pasado, les agregamos la terminación ed, ¿ok? Por ejemplo, play, cuando le agregamos la terminación ed, es played. Stay, le agregamos la terminación ed and it is stayed. Live, y le agregamos la terminación d, en este caso ya no necesitamos agregar otra e porque ya la tiene, y la pronunciación es lived en pasado. Entonces es played, stayed and lived. Y vamos ahora con los verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos que al escribirlos en pasado cambian su estructura, su forma de escribirse, o permanecen igual pero su pronunciación cambia. Por ejemplo, run, el pasado es ran. Write, el pasado es wrote. Cut, el pasado es cut. Read, y el pasado es read. Y este verbo, que es el verbo mostrar, que es show, el pasado es showed. Y me vas a decir, bueno, pero ¿por qué pusiste el verbo showed en irregular, siendo que termina un pasado regular? Es cierto, tiene un pasado de ed, pero en realidad el verbo es irregular, porque hay una tercera forma en la que los verbos son escritos, y es ahí donde muestra que solamente el pasado se escribe showed, ¿ok? Entonces el verbo showed es un verbo irregular. Solamente su pasado se escribe regular, pero la otra parte, que esa veremos más adelante, se escribe de otra manera. Bueno, entonces esta es la tabla de los verbos regulares e irregulares. Y ya sabemos que al escribirlos en pasado, los regulares terminan en ed, mientras que los irregulares cambian su estructura o permanece igual, pero la pronunciación es diferente. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos la oración que dice, yesterday you played in the park. Ayer tú jugaste en el parque. Si te das cuenta, el verbo está en pasado. ¿Por qué? Porque termina en ed. ¿Ok? Y aparte tenemos la palabra ayer, que refuerza más la estructura de la oración. ¿Sí? Ayer tú jugaste en el parque. Yesterday you played in the park. La pregunta, ¿cómo hacemos la pregunta? Recuerden que tenemos que recurrir con los otros verbos a un auxiliar, que es el auxiliar did. Y entonces ponemos did, inmediatamente la persona y el verbo, seguida del verbo. Acuérdate que el verbo ya no se escribe en pasado, porque por eso tienes el auxiliar did, ¿ok? Entonces dice así, did you play in the park? Y tienes dos opciones. Sí, que es yes, you did, o no, no, you didn't. Son dos respuestas cortas. Yes, you did, no, you didn't. Volvemos a lo mismo. Yesterday, you played in the park. The question, did you play in the park? Yes, you did, no, you didn't. Bien, hasta aquí llevamos el pasado simple con otros verbos. Ya vimos que son regulares e irregulares. Ya vimos por qué son regulares e irregulares. Y ya escribimos la pregunta con el auxiliar did. Y tenemos dos respuestas, que es un sí y un no. Ahora vamos a ver otro tipo de preguntas que nos pueden ayudar a obtener más información de un simple sí o un simple no. Y esas preguntas son hechas con unas palabras que se llaman question words. ¿Ok? And the question words are who, quién, what, qué, where, dónde, how, cuándo,
when or when, que es cuando, y why, que quiere decir por qué. Estos question words nos van a ayudar a obtener más información de un simple sí o un no como respuesta. Y vamos a ver un ejemplo. Dice así, who played in the park? La primera es ¿quién? Aquí no necesitamos el auxiliar porque inmediatamente tenemos el verbo y lo tenemos que escribir en pasado. Who played in the park? ¿Quién jugó en el parque? La respuesta, you did. Aquí ya no estamos preguntando si sí o no, estamos obteniendo más información. La que sigue. Aquí otra vez volvemos, utilizamos la palabra what o what, que dice what did you do in the park? ¿Qué hiciste tú en el pasado? Aquí sí necesitamos el auxiliar para poder utilizar la pregunta en pasado. What did you do in the park? Tenemos el did y tenemos la acción en tiempo, en forma normal. La que sigue, la respuesta es you played in the park. Tenemos la respuesta, ¿qué hiciste en el parque? Ah, tú jugaste. La que sigue, where did you play? ¿Dónde jugaste? Quiere decir que aquí obtienes más información de un simple sí o un simple no. ¿Dónde jugaste? Ah, la respuesta es you played in the park. Tú jugaste en el parque. ¿Ok? Y de esta manera obtenemos más información que si preguntáramos, ¿jugaste en el parque? ¿Te gustó jugar? Entonces estamos obteniendo mucho más información. Y recuerden que esa información la vamos a obtener utilizando las the question words que tenemos aquí. Bien, eso es lo que vamos a ver durante esta semana de clases. Las actividades para esta semana son ejercicios escritos, lectura de comprensión, ejercicios de libro y un juego para que tengas la oportunidad de jugar y practicar los verbos en casa. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario, con mucho gusto puedes escribirme y siempre te voy a responder tus correos. Agradezco la atención prestada al video y muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos.